Bien, entonces tenemos esta imagen, figúrense esta imagen donde tenemos los 6 cables ya identificados. Estos 6 cables que tenemos acá sueltos tienen que terminar conectados de la siguiente manera. Así. Las 3 velocidades, low, med, high, ¿sí? Recuerden que ahí puse L, M y H. Lo pongo en inglés, no porque sea fanático de ese lenguaje, de ese idioma, sino porque sí viene marcado en los equipos. Entonces, para que vayan también acostumbrándose a la terminología. L, M y H si quieren. A veces también dice low, me y high sería o I, HI en español para que lo identifiquemos. Que eran las 3 velocidades que yo les decía recién, ¿no? Fíjense que son de derecha a izquierda serían verde, amarillo y negro, ¿sí? Verde, amarillo y negro de acá, acá van a ir el verde a la placa, o sea, esos 3 van a la placa, van a 3 relés en la placa. Recuerden que los relés son interruptores. Acá en el diagrama que hice me quedó medio chiquito, ¿no? El interruptor para que se note, pero son interruptores electromagnéticos que están dentro de la placa y que la placa acciona de manera independiente. Esos 3 relés lo que van a hacer es, cuando cierren, dejar pasar fase o cerrar el circuito con fase. Ahora vamos a volver a esto, pero bueno, son 3 relés independientes. Uno low, que va a ir en nuestro ejemplo el cable verde, med, el cable amarillo, y high, el cable negro. Quiero aclarar, insistir, ya lo he dicho, pero quiero insistir que los colores que yo puse en estos ejemplos son casualmente de ejemplo, ¿sí? No hay una norma sobre cuáles son los colores que corresponden a cada cosa, ni nada por el estilo, así que se van a encontrar cualquier cosa. Lo importante es las mediciones, por eso veíamos ese ejercicio, ¿no? Saber medirlo y saber a partir de las mediciones identificar qué es cada cosa. El cable 4, que era el blanco acá, que es el auxiliar, como les decía, va a ir conectado a el capacitor. Lo mismo uno de los principales. Cualquiera de los dos, creo que en este esquema me quedaría el rojo, por como lo puse. El rojo conectado al capacitor, uno de cada lado. ¿Sí? Fíjense, el capacitor me queda entre el principal y el auxiliar. Y el otro principal va a conectar a neutro. Entonces quedaría ahí cerrado el circuito. Lo que va a hacer la placa electrónica, de acuerdo al comando que nosotros le pongamos, o en caso de estar automático a las necesidades del ambiente, es seleccionar una de estas 3 velocidades, low, med, high. De acuerdo a cuál acciona, qué relé acciona, es la velocidad que va a tener. ¿Por qué? Bueno, fíjense también que suplanté acá los valores que decían W y Z, los suplanté por auxiliar y principal, ¿no? Para ya quedarnos con estos términos. La velocidad, por decirlo de alguna manera, la va a determinar la potencia de la bobina principal. Es la bobina principal la que domina las revoluciones, acá, por decirlo de alguna manera. Si el que acciona es el relé de high, que dice H ahí, ¿sí? Que sería el cable negro en nuestro ejemplo, entra a fase directa sobre la bobina principal. Del otro lado tiene neutro, entonces el valor de resistencia de la bobina principal sería el mínimo. En el ejemplo era 120. Si el valor de resistencia es mínimo, acá presupuesto ley de Ohm y ley de Watts, ¿no? Si el valor de resistencia es el mínimo, el valor de intensidad eléctrica es el máximo. Si el valor de intensidad eléctrica es el máximo, la potencia también es la máxima. Por lo tanto, acá la bobina va a hacer que el motor gire a las máximas revoluciones. En cambio, si ese relé high abre y cierra el relé med, ya sobre la resistencia de la bobina principal, 120, se suma en serie la resistencia de la bobina I, 140, y entonces como aumentó la resistencia y la intensidad y la potencia son inversamente proporcionales a la resistencia, va a caer la velocidad, va a girar más lento el motor. Lo mismo si en vez del med actúa low, es decir, si ya entra por, en nuestro ejemplo, el cable verde, ¿sí? Ya tiene sobre la bobina principal sumado I y sumado X, por lo tanto el valor de resistencia de esa bobina
va a ser máximo. Podemos pensarlo como aumento de resistencia y caída de la potencia por esa razón, o también por división de tensión. Es decir, también lo que están haciendo a medida que suman resistencia en serie es hacer caer la tensión sobre la bobina principal. Entonces, de esta manera, ¿sí? El capacitor, obviamente, los dos cables del principal es para dar uno para conectar a neutro y así darle neutro al principal, pero como también lleva neutro el capacitor, el otro hace nodo y saca neutro para el capacitor. Es decir, con un cable le doy neutro, con otro saco neutro para el capacitor. Y me queda de esta manera en serie, ¿sí? Del otro lado, el auxiliar con el capacitor siempre. Que al auxiliar también se le van a ir sumando los valores de resistencia de las bobinas que vaya descartando la bobina principal de acuerdo a las velocidades. Es decir, cuando quedan high en este motor, esa es la diferencia con el otro diagrama que les dejé, ¿no? En este motor, cuando quedan high, Y y X se suman sobre el auxiliar porque está cerrando el circuito para el otro lado. Ustedes piénsenlo siempre como el recorrido de corriente que hace, pueden seguirlo con el dedo, ¿no? La fase hasta llegar al neutro o al revés. Entonces, si cierra por high, la fase entra al primer nodo, el de la izquierda. Entonces cierra por la bobina principal por un lado y por otro lado cierra a través de I, después X, después el auxiliar y después el capacitor. Todo eso queda en serie. En cambio, si cierra por MET, tenemos I y principal para un lado, X y auxiliar más capacitor para el otro. Y si cierra por low, tenemos X, Y y principal para un lado y tenemos auxiliar y capacitor para el otro. Serían como las dos mallas que se forman en cada una de las velocidades. Pero insisto que la que domina la velocidad acá va a ser siempre la bobina principal y entonces eso hace que varíe la potencia.